Lo encontró sangrando en su maizal una mañana en que la niebla se cernía sobre el valle como espíritus ancestrales, susurrando secretos. Los ojos oscuros del guerrero apache albergaban un dolor más profundo que sus heridas, y cuando se arrodilló, junto a él en el barro, algo en su corazón desolado reconoció el vacío en el suyo. Margaret Sinclair había pasado 15 años rezando por un hijo, y ahora el desierto le había dado un hombre destrozado que la necesitaría de maneras que aún no podía imaginar. Lo que sucedió después transformaría no solo a dos almas solitarias, sino a toda una comunidad que había olvidado el verdadero significado de la familia. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El sol de septiembre apenas había coronado las montañas de sangre de Cristo cuando Margaret Sinclair salió a su porche, con el café humeando en el fresco aire matutino de Nuevo México. A sus 34 años, se movía con la precisión de una mujer que había aprendido a encontrarle sentido a la rutina, midiendo cada día no por las esperanzas cumplidas sino por las tareas completadas. Su esposo Daniel llevaba 3 meses consumido por la tuberculosis, a pesar de sus desesperadas oraciones y la pequeña fortuna que habían gastado en médicos de Santa Fe. El silencio de su hogar la oprimía como un peso físico. Ninguna risa infantil llenaría jamás estas habitaciones. Ningún pichacito alisaría los suelos de madera que pulía cada semana con religiosa dedicación. 15 años de matrimonio le habían enseñado que algunos sueños eran demasiado frágiles para sobrevivir a las duras realidades de la vida en la frontera. Los médicos del pueblo habían sido amables, pero claro, su cuerpo simplemente no estaba hecho para albergar vida. Caminó hacia el pequeño maizal que Daniel había plantado en primavera, su último proyecto compartido antes de que la tos se intensificara demasiado como para que pudiera trabajar. Los tallos se erguían altos y orgullosos, listos para la cosecha, pero Margaret se preguntó qué sentido tenía recolectar grano para una sola persona. Las granjas vecinas tenían sus propias cosechas abundantes, y el excedente probablemente se pudriría en el almacén mientras se abría paso entre las hileras de maíz. Algo le llamó la atención y le detuvo el corazón. Un destello rojo oscuro contra la tierra marrón, demasiado brillante y fresco para ser hojas de otoño. Se acercó conteniendo la respiración al comprender lo que veía. Un hombre yacía desplomado entre los tallos, con su larga cabellera negra, enmarañada de sangre y barro. Su piel era de un bronce oscuro, y un intrincado bordado de cuentas decoraba lo que quedaba de su camisa de antes rasgada. Un guerrero apache, se dio cuenta con una mezcla de miedo y fascinación. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y trabajosas, y un vendaje improvisado alrededor de su hombro izquierdo estaba empapado de sangre. El primer instinto de Margaret fue correr de vuelta a la casa, cerrar las puertas con pestillo y rezar para que se hubiera ido por la mañana. Las incursiones apaches eran pesadillas por aquellos lares, historias contadas en susurros sobre granjas incendiadas y familias que simplemente desaparecían. Pero mientras permanecía paralizada, viendo su rostro contorsionarse de dolor incluso inconsciente, algo más profundo que el miedo se agitó en su pecho. Parecía joven, quizá de 25 años, con rasgos marcados que, incluso en su estado actual, denotaban dignidad e inteligencia. Más aún, había algo desgarradoramente vulnerable en la forma en que yacía allí, completamente a merced de quien lo encontrara. Igual que ella había sido vulnerable todos estos años, esperando un milagro que nunca llegó. Se arrodilló su lado con su mente práctica haciendo un inventario de sus heridas. La herida del hombro era la más grave, un agujero de bala, al parecer. Pero había otros cortes y moretones que sugerían que había estado corriendo a toda velocidad por terreno accidentado. Sin embargo, respiraba con regularidad, y su color, aunque pálido bajo el bronce, no era el grisáceo de quien pierde la batalla contra la muerte. ¿Qué se supone que debo hacer contigo?, susurró, más para sí misma que para él, como si respondiera a su voz. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran del marrón más oscuro que jamás había visto, casi negros, y estaban llenos de un dolor que trascendía la herida física. Por un instante simplemente se miraron fijamente a la solitaria mujer blanca y el guerrero apache herido. Dos almas que reconocían algo familiar en sus partes destrozadas. Intentó hablar, pero solo logró un susurro ronco en un idioma que ella no entendía. Movió la mano ligeramente como si buscara algo, y ella vio que tenía los dedos manchados de sangre. No intentes moverte, se oyó decir Margaret, con una voz más suave de lo que pretendía. Estás muy herida. Parecía entender inglés, porque sus ojos se clavaron en su rostro con repentina intensidad. Había cautela y confusión, pero también algo que parecía casi alivio. Como si no hubiera esperado encontrar amabilidad en ese lugar, a Margaret miró hacia su casa
y luego al hombre herido que tenía delante. Su instinto le decía que fuera a buscar el rifle de su difunto esposo y montara guardia hasta que se fuera. Homer. Los apaches eran enemigos de su pueblo, invasores que no tenían piedad de los colonos blancos. Acogerlos sería una locura, pero la razón la había fallado tantas veces. La razón le había dicho que las esposas fieles que asistían a la iglesia todos los domingos serían bendecidas con hijos. La razón le había prometido que los hombres buenos como Daniel vivirían muchos años y trabajaban duro y trataban a los demás con justicia. La razón era un lujo que ya no podía permitirse. Voy a ayudarte, dijo en voz baja, sorprendiéndola incluso al pronunciar las palabras, pero tienes que confiar en mí en llevarlo a la casa. Iba a ser casi imposible. Medía fácilmente 1,80 m y tenía músculos sólidos bajo las lesiones, mientras que Margaret apenas medía 1,63 m y nunca había sido especialmente fuerte. Pero con los años había aprendido que la determinación podía lograr cosas que la fuerza por sí sola no podía. Anne logró pasar los brazos por debajo de su hombro sano y, con un esfuerzo que la dejó sin aliento, lo ayudó a incorporarse. Él reprimió lo que claramente era un grito de dolor, apretando la mandíbula mientras luchaba por mantenerse consciente, pero también intentó ayudarlo, usando su brazo sano para incorporarse. «Apóyate en mí», le ordenó, y después de un momento de vacilación, él lo hizo. En el viaje a su casa duró casi 20 minutos, con frecuentes paradas para que él recuperara el aliento y ella ajustara su agarre. Para cuando llegaron a su porche, ambos estaban exhaustos y cubiertos de sudor a pesar del aire fresco de la mañana. Pero lo habían logrado. Anne, una vez dentro, Margaret lo guió hasta la pequeña habitación que había servido de habitación de Daniel durante sus últimas semanas. La ironía no se le escapó a otro moribundo en la misma cama donde había sostenido la mano de su esposo mientras se desvanecía. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez tal vez podría salvar a alguien en ella. Lo ayudó a acostarse, notando el cuidado con el que se movía el hombro lesionado. El sangrado había disminuido durante la caminata, pero era necesario cambiar el vendaje, y ella sospechaba que la herida requeriría más atención de la que sus limitados conocimientos médicos podían proporcionar. «¿Cómo te llamas, Pregan?» Mientras comenzaba a reunir suministros de su botiquina, la observó con esos intensos ojos oscuros, dudando si responder o no. Finalmente habló en un inglés con un fuerte acento, pero claro. «Ayaunau Blakoshi. Soy Margaret Sinclair», respondió, sorprendida de lo natural que le parecía presentarse a quien, por derecho propio, debería ser su enemiga. «Este es mi hogar. Aquí estás a salvo». Anne algo cruzó su rostro al oír la palabra «seguro», como si fuera un concepto que casi había olvidado. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Era una pregunta justa, y no estaba segura de poder responder adecuadamente. ¿Por qué lo arriesgaba todo para ayudar a un hombre cuyo pueblo había estado en guerra con el suyo durante generaciones? ¿Por qué curaba las heridas de alguien que podría matarla en cuanto recuperara las fuerzas? «¿Por qué?», dijo finalmente, mientras comenzaba a retirar con cuidado el vendaje improvisado. Todos merecen una oportunidad de sanar. Mientras trabajaba, Margaret se encontró estudiando su rostro con más atención. Tenía arrugas alrededor de los ojos que denotaban la presencia de alguien que había visto demasiado a una edad muy temprana, y cicatrices en las manos y los brazos que contaban historias de batallas pasadas. Pero también había algo más, una inteligencia y una dignidad que le recordaban que era más que un simple guerrero enemigo. Era una persona, con sus propias esperanzas, miedos y pérdidas. La herida de bala estaba limpia, por suerte, y parecía haber atravesado el músculo del hombro sin tocar el hueso. La limpió con la mayor delicadeza posible, procurando no causar dolor innecesario, y quedó impresionada por la estoicismo con la que soportó el proceso. Solo la ligera tensión alrededor de sus ojos delataba lo mucho que le dolía. «No eres el primer apache que veo», dijo Margaret en voz baja mientras trabajaba. «Pero eres el primero que conozco que no estaba muerto ni intentando matar a alguien». «Muchos de los míos tienen motivos para matar a los tuyos», respondió Ayanna, con la voz cargada de un viejo dolor. «Así como los tuyos tienen motivos para temer a los míos. Y sin embargo aquí estamos», observó Margaret, comenzando a aplicar una nueva venda. «Aquí estamos», asintió, aunque su tono sugería que estaba tan desconcertado por la situación como ella. Cuando terminó con su hombro, Margaret centró su atención en los demás cortes y moretones. La mayoría eran leves, pero tenía una herida profunda en la frente que necesitaba limpieza. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que este era el contacto físico más intenso que había tenido con otro ser humano desde la muerte de Daniel. Debería haberla incomodado, pero en cambio sintió algo que no había experimentado en meses, una sensación de propósito. «¿Cuánto tiempo hace que no comes?», preguntó ella, notando lo demacrado que se veía su rostro bajo los moretones. «3 días, quizá 4». Su voz se debilitaba,
y ella notaba que el esfuerzo por mantenerse consciente le estaba pasando factura. «Descansa», le dijo Margaret, cubriéndolo con una colcha. «Necesitarás recuperar fuerzas al salir de la habitación». Margaret se vio en el espejo del pasillo y se sobresaltó. Por primera vez en meses tenía color en las mejillas y una postura firme. Cuidar de Ayanna había despertado en ella algo que creía perdido para siempre, a la parte que debía nutrir y sanar. En la cocina, puso a hervir a fuego lento una olla con huesos de pollo, y se encontró tarareando por primera vez desde el funeral de Daniel. A través de la ventana podía ver el maizal donde había encontrado a su inesperado paciente, y más allá, la vasta extensión del territorio de Nuevo México que había sido el hogar de su gente, mucho antes de la llegada de colonos como ella. ¿Qué estaba haciendo? La pregunta no dejaba de rondarle la cabeza mientras preparaba el caldo. Estaba albergando a un guerrero apache en su casa, un hombre que, lógicamente, debería ser su enemigo. Si sus vecinos se enteraban, pensarían que había perdido la cabeza de dolor. Si las autoridades territoriales descubrían lo que había hecho, podría enfrentarse a graves consecuencias. Pero mientras revolvía la olla y escuchaba la suave respiración de Ayanna desde la habitación contigua, Margaret se dio cuenta de que nada de eso le importaba. Durante 15 años había seguido todas las reglas, había hecho todo lo que la sociedad esperaba de una buena mujer cristiana. ¿Y qué le había traído? Una casa vacía, una cama solitaria y unos brazos que ansiaban abrazar a alguien que la necesitaba. Tal vez era hora de dejar de seguir las reglas y empezar a seguir su corazón. El sonido de caballos acercándose interrumpió su ensoñación. A Margaret se le heló la sangre al reconocer los fuertes cascos de varios jinetes. Se acercó rápidamente a la ventana y miró a través de las cortinas, con el corazón encogido al ver a 5 hombres desmontar cerca de la puerta principal. Los reconoció a todos en el sheriff William Burke, el agente Tom Harrison y 3 ganaderos locales, entre ellos su vecino más cercano, Jack Crawford. Estaban armados y tenían la expresión sombría de hombres que se dedicaban a asuntos serios. Margaret miró hacia el dormitorio donde Ayanna yacía inconsciente, y luego volvió a mirar a los hombres que se acercaban. Pasara lo que pasara, su vida estaba a punto de complicarse muchísimo. El golpe a su puerta fue firme y oficial. Margaret se alisó el delantal, comprobó que la puerta del dormitorio estuviera cerrada y fue a abrir, sabiendo que los próximos minutos determinarían no solo su destino, sino también el del hombre destrozado que había. Mangueras para ahorrar a la mano de Margaret tembló levemente al abrir la puerta, forzando su rostro a mostrar lo que esperaba que pareciera una sorpresa casual. El sheriff Burke estaba en su porche, con su rostro curtido y serio bajo el ala de su sombrero. Detrás de él, los otros hombres se extendían en un semicírculo suelto, con las manos cerca de sus armas de una forma que le secó la boca a Margaret. «Buenos días, señora Sinclair», dijo Burke, tocándose el ala del sombrero. «Disculpe la molestia. Tan temprano, pero estamos rastreando algunos problemas que pasaron por la zona anoche». «¿Qué clase de problemas, sheriff?» Margaret mantuvo la voz firme, agradecida por los años de sermones dominicales que le habían enseñado a proyectar calma. Bajo presión, unos apaches atacaron el rancho Morrison, a unos 30 kilómetros al norte de aquí. Robaron caballos y quemaron su establo. La mirada de Burke recorrió el oscuro interior de su casa. «Hemos estado siguiendo su rastro desde el amanecer. Pasa justo por su propiedad, Ana Margaret». El corazón le latía con fuerza, pero logró asentir con compasión. «Qué terrible para los Morrison. ¿Alguien resultó herido?» «No, gracias a Dios, pero encontramos sangre en el rastro, así que al menos uno de ellos recibió un disparo durante la persecución». El agente Harrison dio un paso al frente, con su joven rostro enrojecido por la emoción. «El rastro se pierde en los alrededores de su maizal, señora. No ha visto nada inusual, ¿verdad?» El momento se tensó entre ellos como un alambre tenso. Margaret era plenamente consciente de que a pocos metros de distancia, el guerrero apache herido yacía inconsciente en su cama. Una palabra equivocada, una mirada sospechosa, y esta conversación terminaría violentamente. «Salí a revisar el maíz temprano esta mañana», dijo con cuidado. «No vi a nadie, pero bueno, la verdad es que no buscaba problemas. Solo me preocupaba cosechar antes de que empeorara el tiempo». Jack Crawford, su vecino, se acercó. Su expresión reflejaba algo que podría haber sido preocupación, pero su mirada era calculadora. «¿Estás segura, Margaret? Encontramos tallos de maíz revueltos. Sangre en el suelo. Parece que alguien pasó un tiempo allí». La acusación flotaba en el aire. Margaret se dio cuenta de que Crawford probablemente había estado esperando comprar su terreno barato desde la muerte de Daniel, y encontrarla albergando a un apache le daría toda la excusa necesaria para declararla incapaz de administrar la propiedad. «Bueno», dijo ella, mirándolo fijamente a los ojos, «noté algunos daños cuando estuve allí. Pensé que podrían haber sido ciervos
O tal vez ese viejo toro de la finca de Peterson que siempre anda suelto. Ya sabes cómo los animales pueden arruinar los cultivos en crecimiento. El sheriff Burke la estudió atentamente. Señora Sinclair, espero que comprenda lo peligrosa que es la situación. Si hay un apache herido en algún lugar de sus tierras, probablemente esté desesperado. Los hombres desesperados hacen cosas impredecibles. Por supuesto, sheriff, agradezco su preocupación por mi seguridad. Margaret juntó las manos delante de su delantal, esperando que el gesto pareciera recatado en lugar de nervioso. Si veo algo sospechoso, será el primero en saberlo. ¿Le importa si echamos un vistazo?, preguntó el agente Harrison, mientras se dirigía a los escalones del porche en este. Era el momento que Margaret había temido. Podía negarse, pero eso solo aumentaría sus sospechas. Si accedía, podrían registrar la casa y encontrar a Ayanna. Cualquiera de las dos opciones podría ser desastrosa en preparar y narrar. Esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Por supuesto puede registrar la propiedad, dijo, haciéndose a un lado, aunque debo mencionar que he estado haciendo una limpieza a fondo desde que falleció Daniel. La casa está bastante destrozada. Ahora mismo era una excusa floja, pero podría ganar algo de tiempo. Burke asintió e hizo un gesto a sus hombres. Tom, tú y Miller, revisen el granero y las dependencias. Crawford, Rodríguez, revisen el perímetro. Yo me quedaré con la señora Sinclair. Mientras los hombres se dispersaban, Margaret condujo a Burke a su salón, con la mente acelerada. Necesitaba mantenerlo ocupado y lejos del dormitorio donde yacía Ayanna. Más que eso, necesitaba comprender que la había llevado a ese momento de locura absoluta. Le ofrezco un café, sheriff. Acabo de poner una cafetera nueva. Sería muy amable. Gracias. Burke se acomodó en la vieja silla de Daniel, sin dejar de observar la habitación. Debo decir, señora Sinclair, que he querido verla desde el funeral. ¿Cómo se las arregla aquí sola? La pregunta tenía múltiples significados. ¿Estaba gestionando? ¿Pensaba con claridad? ¿Tomaba decisiones que ponían en riesgo a la comunidad? Sido difícil, admitió Margaret, moviéndose a la cocina para poder escuchar la conversación con un oído y cualquier ruido del dormitorio. Pero Daniel siempre decía que era más fuerte de lo que aparentaba. Era un buen hombre, tu esposo, un razonable, en alguien en quien se podía confiar para hacer lo correcto. Burke aceptó la taza de café que le ofreció. Espero que esas cualidades sean hereditarias. Margaret se sentó frente a él, envolviendo los dedos alrededor de su taza para ocultar su ligero temblor. Me gustaría pensar que sí, porque a veces, señora Sinclair, el dolor puede llevar a las personas a hacer cosas que normalmente no considerarían, a tomar riesgos que normalmente no tomarían. La voz de Burke era suave, pero su significado era claro. Y en un país como este, ese tipo de decisiones pueden tener consecuencias para todos. Antes de que Margaret pudiera responder, se oyó la voz del agente Harrison desde afuera. Sheriff, encontré algo en el granero. Burke dejó su café y se dirigió a la puerta, seguido por Margaret con el corazón encogido. En el granero. Harrison estaba junto a un montón de heno, sosteniendo algo que brillaba a la luz de la mañana. Punta de flecha apache, anunció Harrison triunfante. Todavía tenía sangre fresca. La mente de Margaret daba vueltas. No había ninguna punta de flecha cuando ayudó a Ayanna a llegar a la casa, lo que significaba, eso lleva meses ahí, dijo rápidamente. Daniel lo encontró después del asalto a la casa de los Carson la primavera pasada. Dijo que lo limpiaría y se lo daría a alguien que coleccionara esas cosas. Era una explicación plausible, y Burke pareció considerarla. Pero Crawford negaba con la cabeza, con una expresión cada vez más suspicaz. Qué conveniente encontrarlo justo cuando estamos rastreando a los apaches, dijo Crawford. Y veo que no estás haciendo las preguntas correctas, Margaret. ¿Qué quieres decir? No has preguntado por la recompensa, continuó Crawford, entrecerrando los ojos. Territory ofrece $500 por información que conduzca a la captura de los asaltantes. La mayoría de la gente. Lo primero que querría saber es cómo reclamar ese dinero en la trampa. Se cerraba a su alrededor, y Margaret lo sabía, pero allí, rodeada de hombres armados que la veían como una víctima o una traidora, algo se cristalizó en su mente. Pensó en los ojos oscuros de Ayanna, llenos de un dolor que reflejaba el suyo. Pensó en los 15 años de seguir reglas, que solo le habían traído vacío. Pensó en el sonido de su respiración desde la habitación contigua, firme, vivaz y dependiente de ella. Tiene razón, señor Crawford, dijo en voz baja. Debería preguntar por la recompensa, pero la verdad es que $500 no me devolverían. A Daniel ni me darían los hijos que nunca tuve. Hay cosas más importantes que el dinero. Burke se levantó lentamente, con la mano apoyada en el cinturón de su arma. Señora Sinclair, le voy a preguntar una vez más y quiero que piense muy bien antes de responder. ¿Ha visto alguna señal de apaches en su propiedad?
El silencio se prolongó entre ellos. Margaret notó que Rodríguez y Miller se acercaban, cortando posibles rutas de escape. Era consciente del peso de sus sospechas, del peligro de su situación. Pero, sobre todo, era consciente de la decisión que tenía ante sí. Podría contarle sobre Ayanna. Entregarlo a hombres que no le mostrarían piedad, que solo lo verían como un enemigo a eliminar. Sería la opción segura, la opción razonable, la opción que protegería su reputación y posiblemente su vida. O podía mentir, entregarse por completo a un camino que la convertiría en una proscrita ante los suyos, pero que podría salvar la vida de alguien que la había mirado con reconocimiento y esperanza desesperada. No, Sheriff, dijo Margaret, con la voz cada vez más fuerte. No he visto a ningún apache en mi propiedad. A la expresión de Berg se endureció. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. Durante un largo instante, el sheriff la observó atentamente. Margaret sostuvo su mirada, recurriendo a una fuerza que... Finalmente, Berg asintió a sus hombres en bien. Chicos, ampliemos la búsqueda. Puede que hayan retrocedido hacia el río mientras los hombres montaban. Crawford se quedó allí. Esto no ha terminado, Margaret dijo en voz baja. La gente te va a vigilar más de cerca ahora. Y si estás cometiendo errores que ponen en peligro a esta comunidad, entonces afrontaré las consecuencias, respondió Margaret. ¿Cómo he afrontado todo lo demás después de que los jinetes desaparecieran por el sendero? Margaret se quedó parada en la puerta de su casa durante varios minutos, asimilando la magnitud de lo que había hecho. Había mentido a las fuerzas del orden. Había elegido proteger a un guerrero apache por encima de su propia seguridad y reputación. Había cruzado una línea infranqueable, pero mientras caminaba de vuelta al dormitorio donde yacía Ayanna, Margaret se dio cuenta de que sentía algo que no había experimentado en años. Un propósito. Por primera vez desde la muerte de Daniel, luchaba por algo en lugar de simplemente aguantar a Ayanna. Estaba despierta cuando entró en la habitación. Sus ojos oscuros estaban alerta y vigilantes. Era evidente que había oído las voces y comprendido el peligro que su presencia había creado para ella. Te estaban buscando, dijo Margaret simplemente. Y no les dijiste nada. No. Era una pregunta. No les dije nada. Ayanna se incorporó con dificultad, haciendo una mueca de dolor al sentir el tirón en la herida del hombro. ¿Por qué? Tu gente y la mía han sido enemigos durante generaciones. Podría matarte en cuanto tenga la fuerza suficiente. Margaret se sentó en la silla junto a la cama, observando su rostro. ¿Podrías? Algo cambió en su expresión. No, admitió en voz baja. No podría hacerle daño a alguien que me ha mostrado tanta bondad. Entonces nos entenderemos, ¿de verdad? La voz de Ayanna cargaba con un peso de viejo dolor. No. Sabes nada de mí, de lo que he hecho, de por qué esos hombres me perseguían. Tienes razón, asintió Margaret. No conozco tu historia, pero conozco la mía. Sé lo que se siente estar destrozado, perder todo lo que importaba, preguntarse si tiene sentido continuar. Y sé lo que se siente tener a alguien que te ofrezca esperanza cuando creías que ya no quedaba ninguna. Ayanna guardó silencio un buen rato. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. No participé en la incursión de la que hablaban. Estaba rastreando a los hombres que sí participaron, intentando detenerlos antes de que desataran más violencia contra nuestros pueblos. ¿Qué pasó? Los encontré demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Pero cuando me vieron, asumieron que era parte de su banda. Me dispararon cuando intenté explicarme. Ayanna apretó la mandíbula. Ahora me persiguen por los crímenes que intenté prevenir. En Margaret sintió un temblor en su pecho. Así que no eres un asaltante. Soy un hombre que ha dedicado su vida a tender puentes entre mundos que parecen decididos a destruirse mutuamente. Ayanna la miró a los ojos. Y ahora soy un hombre que le debe la vida a una mujer que tenía todas las razones para temerle. Chet, ¿harás cuando estés curado? Regresa con mi gente. Intenta convencerlos de que la violencia solo traerá más violencia. La expresión de Ayanna se volvió distante, aunque no estoy segura de que escuchen. Ha habido demasiada sangre, demasiadas pérdidas en ambos bandos. Margaret asintió, comprendiendo el peso de intentar cambiar corazones y mentes endurecidos. Por años de conflicto, no será fácil. Nada que valga la pena lo es. Ayanna volvió a mirarla a la cara. ¿Qué harás? Cuando se corra la voz de que albergaste a un apache, tus vecinos no te lo perdonarán fácilmente. Era una pregunta que Margaret había estado evitando, pero sabía que eventualmente tendría que afrontarla. Al elegir salvar a Ayanna, también había elegido convertirse en una paria de su propia comunidad. La respetable viuda, la Ezra Sinclair, había desaparecido, reemplazada por alguien que sería vista con sospecha y hostilidad. Supongo que aprenderé a vivir con las consecuencias, dijo finalmente.
He vivido con las consecuencias toda mi vida, al menos estas son consecuencias que elegí yo misma. Podrías venir conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Entre el primer instinto de Margaret fue descartar la sugerencia como imposible. Era una mujer blanca, cristiana, alguien que solo había vivido en comunidades asentadas. La idea de unirse a una banda apache era inconcebible a Anne. Pero mientras estaba sentada allí, mirando el rostro serio de Ayanna, Margaret se encontró considerándolo. ¿Qué la retenía allí? Una casa solitaria llena de recuerdos, vecinos que ahora la mirarían con recelo, una comunidad que nunca había aceptado del todo su incapacidad para tener hijos. No pude, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Por qué no? Te dijiste a ti mismo que habías perdido todo lo que importaba. Mi gente entiende la pérdida, entiende lo que significa empezar de nuevo. Encontrar familia en lugares inesperados. No sé nada sobre tu forma de vida. Sabes mostrar bondad a quien ha sido marcado como enemigo. Sabes tomar decisiones difíciles y mantenerlas. La voz de Ayanna se volvió más seria. Estas no son cosas pequeñas. Son las cualidades que mi gente más valora. Margaret se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la tierra que ella y Daniel habían trabajado con tanto esfuerzo para dominar. El maizal donde había encontrado a Ayanna era visible desde allí, con los tallos cargados de grano que quizá nunca se cosecharía. Parecía una metáfora de toda su vida en tanto esfuerzo invertido en cosas que, al final, no importarían. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, por supuesto. Pero no tardes demasiado. Cuando tenga fuerzas para viajar, debo irme de aquí. Y puede que la oferta no dure para siempre. A Margaret se volvió hacia él, sorprendida por el pánico que la recorrió al pensar en su partida. En una sola mañana, este desconocido se había convertido en algo más que un simple paciente para ella. Se había convertido en una posibilidad, una puerta a una vida diferente. Descansa, dijo ella, evitando su mirada inquisitiva. Necesito recuperar tus fuerzas, pero al salir de la habitación, Margaret supo que era ella quien necesitaba encontrar su fuerza. La decisión que Ayanna le había presentado era más que una simple decisión sobre dónde vivir. Era una decisión sobre quién quería ser a la mujer que seguía las reglas y vivía segura dentro de los límites que otros le habían impuesto, o la mujer con la valentía de adentrarse en lo desconocido y forjar su propio destino afuera. El sol ascendía disipando la niebla matutina. Margaret vislumbraba polvo en el horizonte donde el sheriff Burke y sus hombres continuaban su búsqueda. Sabía que volverían, y la próxima vez quizá no se contentarían con sus negativas en el tiempo corría, y pronto tendría que decidir no solo el destino de Ayanna, pero la suya propia. Durante la semana siguiente, el mundo de Margaret se transformó de maneras que jamás imaginó. Lo que comenzó como una simple atención médica se convirtió en algo mucho más profundo. Un intercambio cultural que desafió todo lo que creía entender sobre el pueblo apache y sobre sí misma. Ayanna demostró ser diferente a cualquier paciente que hubiera atendido. A pesar de sus heridas, insistió en ayudarla con las tareas diarias, moviéndose con cuidado por la casa con una dignidad serena que la impresionó. Alter Serdaya lo encontró en su cocina antes del amanecer, moliendo maíz con movimientos suaves y expertos que producían una harina más fina que cualquier otra que ella hubiera logrado. Tu técnica es ineficiente, dijo sin levantar la vista, con un inglés preciso y cuidadoso, como si lo hubiera aprendido como segunda lengua. Luchas contra la fibra en lugar de trabajar con ella. Al principio, Margaret se irritó ante la crítica, pero al observar cómo trabajaban sus manos, comprendió la verdad en sus palabras. Sus movimientos eran económicos, rítmicos, casi meditativos. Cuando intentó copiar su técnica, el maíz cedió su esencia con mayor facilidad, y se encontró produciendo el doble de harina en la mitad de tiempo. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó ella, adaptándose al ritmo que él le había mostrado de mi abuela. Nolnish decía que los espíritus del maíz solo bendecían a quienes se acercaban a ellos con respeto y paciencia. La voz de Ayanna transmitía una calidez que no había oído antes. Me enseñó que hay honor en todo trabajo, ya sea realizado por guerreros o mujeres, por jóvenes o ancianos. Fue la primera visión de Margaret de una cosmovisión que parecía fundamentalmente distinta a la de su propia infancia, donde las tareas estaban estrictamente divididas por género y estatus. ¿Tu abuela te enseñó a cocinar? Mi abuela me enseñó a sobrevivir, corrigió Ayanna con suavidad. Decía que un hombre que no podía alimentarse no era verdaderamente libre, y que un hombre que no apreciaba la destreza que requerían las mujeres no era verdaderamente sabio. Con el paso de los días, estas pequeñas lecciones se multiplicaron. Ayanna le enseñó a identificar las plantas comestibles que crecían silvestres,
alrededor de su propiedad, plantas que había pasado por alto durante años sin reconocer su valor. Le enseñó a interpretar los patrones climáticos en el comportamiento de las aves y el olor del viento, un conocimiento que resultó asombrosamente preciso cuando las tormentas de la tarde llegaron justo como él había predicho, pero quizás lo más importante es que comenzó a compartir historias de su gente que contradecían todo lo que le habían contado sobre el salvajismo y la violencia sin sentido de los apaches. La redada de la que habló tu sheriff, dijo Ayanna una noche mientras estaban sentados en el porche contemplando la puesta de sol. Los hombres que cometieron este crimen son jóvenes guerreros cuyas familias murieron en ataques de tu caballería. Sus corazones están llenos de dolor y rabia, y solo ven enemigos donde podrían ver posibles amigos. A Margaret dejó su remiendo y estudió su perfil bajo la luz dorada. ¿Y trataste de detenerlos? Soy lo que mi gente llama un pacifista. Durante 7 años he viajado entre bandas apaches y asentamientos blancos, buscando maneras de que nuestros pueblos vivan sin destruirse mutuamente. La expresión de Ayanna se volvió distante. Es una tarea difícil. Hay mucho odio en ambos bandos, y el odio alimentado por la sangre se hace más fuerte con cada estación. ¿Por qué lo haces entonces si es tan inútil? Ayanna se giró para mirarla, y Margaret vio algo en sus ojos que le recordó a Daniel una silenciosa determinación de hacer lo correcto sin importar el costo. Porque mi padre me enseñó que los guerreros más fuertes son aquellos que luchan por la vida, no por la muerte. Porque mi madre me enseñó que el verdadero coraje reside en extender la mano a alguien a quien le han enseñado a temerte. ¿Qué pasó con ellos, tus padres? Me mataron los soldados cuando tenía 16 años. Estábamos acampados en un valle que nos habían prometido por tratado, pero los colonos blancos querían los derechos sobre el agua. La voz de Ayanna se mantuvo firme, pero Margaret podía oír el viejo dolor bajo la superficie. Podría haberme pasado la vida buscando venganza. En cambio, elegí honrar su memoria trabajando por la paz que creían posible. Margaret sintió un cambio en su comprensión de este hombre. Había pensado en él como un enemigo herido que le había mostrado una bondad inesperada, pero ahora lo veía como algo más complejo. Un constructor de puentes cuyo trabajo reflejaba su propio instinto de sanar en lugar de dañar. ¿Alguna vez has tenido éxito? En hacer la paz, quiero decir, pequeños éxitos. Unos cuantos colonos que aprendieron a comerciar de forma justa con las bandas apaches en lugar de engañarlas. Unos jóvenes guerreros que decidieron redirigir su ira hacia la protección de sus familias en lugar de asaltarla. Un ranchero blanco que contrató a hombres apaches como exploradores y los encontró más leales que cualquier otro empleado que hubiera tenido. Ayanna sonrió levemente. Cada pequeño éxito hace que el siguiente sea más posible. A Margaret se sintió más inmersa en estas conversaciones. Por primera vez desde la muerte de Daniel, esperaba con ilusión las horas de la noche, cuando ella y Ayanna se sentaban juntas a compartir sus reflexiones sobre todo, desde técnicas agrícolas hasta filosofía. Se dio cuenta de que era un hombre inteligente, con una perspectiva moldeada por experiencias que ella apenas podía imaginar al quinto día. Mientras le cambiaba el vendaje de la herida del hombro, Ayanna le agarró la muñeca con la mano sana. Su agarre era suave pero firme, y su mirada reflejaba preocupación. «Alguien viene», dijo en voz baja. 2 jinetes. Del este. Margaret escuchó, pero no oyó nada. Luego, poco a poco, percibió un sonido que podrían ser cascos lejanos. «¿Cómo? Lo sabes. Los caballos están cansados. Han viajado mucho». Ayanna ya se dirigía a la ventana, manteniéndose oculto mientras miraba por un hueco entre las cortinas. Un jinete es grande y pesado. El otro, más pequeño, con la silla más ligera. En cuestión de minutos, Margaret pudo verlos con claridad. Jack Crawford y su hijo adolescente Billy, acercándose a un ritmo constante que sugería que no tenían prisa. No se trataba de un grupo de búsqueda oficial, lo que, de alguna manera, lo hacía más peligroso el dormitorio, susurró Margaret con urgencia. Pero Ayanna ya estaba negando con la cabeza en sí. «Me buscan, me encontrarán de todas formas, y ya has corrido suficientes riesgos por mí». Se apartó de la ventana, con la mandíbula apretada por la decisión. «Es hora de afrontar lo que venga». «No», dijo Margaret con más fuerza de la que pretendía. «Aún no eres lo suficientemente fuerte, y Crawford no es como el sheriff Burke. No le interesará la justicia». Ayanna estudió su rostro, y Margaret se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos durante la última semana. Ya no eran desconocidos unidos por las circunstancias. Se habían convertido en aliados, quizás incluso amigos. Y ella no estaba dispuesta a dejar que él enfrentara el peligro solo. «La bodega», dijo de repente, «detrás de la cocina. Está escondida tras una pared falsa que Daniel construyó para guardar conservas. Nunca te encontrarán allí en cuestión de minutos». Ayanna se escondió en el estrecho espacio detrás de la despensa de Margaret. No era cómodo,
pero era invisible a simple vista. Margaret tuvo el tiempo justo para alisarse el cabello y serenar su expresión antes de que el llamado de Crawford resonara por toda la casa. Margaret, la voz de Crawford, transmitía la falsa calidez de un hombre que ansiaba algo. Espero que no te importe que pasemos. Bill y yo estábamos revisando las cercas y pensamos ver cómo te va. Qué considerado de tu parte, Jack. Margaret abrió la puerta más, notando cómo los ojos de Crawford inmediatamente comenzaron a catalogar el interior de su casa. ¿Quieres un café? Acabo de preparar una cafetera, no me importa si lo hago. Crawford entró sin esperar otra invitación, seguido por su hijo con la postura incómoda de un joven que preferiría estar en cualquier otro lugar mientras Margaret se afanaba preparando café. Era plenamente consciente de la mirada de Crawford. Sabrella buscaba algo, alguna señal del engaño que sospechaba. Se obligó a moverse con naturalidad, a charlar un poco sobre el tiempo y la próxima cosecha. «Qué curioso», dijo Crawford, aceptando su taza de café. «Bill y yo estábamos ayer en la cima revisando esa vieja cabaña y juraríamos que vimos humo saliendo de tu chimenea alrededor del mediodía». A Margaret le dio un vuelco el corazón, pero logró mantener un tono de voz tranquilo. «Últimamente he estado cocinando mucho. Intento aprovechar las últimas verduras del huerto antes de que lleguen las heladas». «Tiene sentido», asintió Crawford, pero su mirada seguía siendo escéptica. «Aunque parece mucha comida para una sola persona, he estado conservando cosas, asegurándome de que nada se desperdicie». Margaret se sentó frente a él, envolviendo los dedos alrededor de su taza para ocultar su ligero temblor. Daniel siempre decía que preparaba suficiente comida para un ejército. Billy Crawford se removió incómodo en su silla. «Papá, quizá deberíamos...» «Termina tu café, hijo». El tono de Crawford no admitía discusión. Se volvió hacia Margaret con expresión cada vez más seria. «Margaret, he estado pensando en nuestra conversación del otro día, cuando el sheriff estuvo aquí. Parecías muy tranquila para alguien que acababa de enterarse de los invasores apaches en la zona. ¿Qué hubieras preferido, Jack? ¿Que me pusiera histérica?» «Habría preferido la honestidad». Crawford se inclinó hacia adelante, con la voz cada vez más cortante. «Mira, después de que Burke y sus hombres se fueran, hice un seguimiento por mi cuenta. Encontré cosas interesantes en tu maizal. Tierra removida que parecía fresca. Señales de que alguien pasó mucho tiempo allí. Quizá incluso durmió allí». Margaret se obligó a sostener su mirada fija. «¿Y qué sugieres?» «Exactamente. Sugiero que tal vez no fuiste del todo sincero con las autoridades. Quizás sabes más sobre estos asaltantes de lo que dejaste ver en la acusación». Flotaba en el aire. Margaret era consciente de que Billy parecía profundamente incómodo con el interrogatorio de su padre, pero el propio Crawford parecía revitalizado por la confrontación. «Jack, entiendo que te preocupe la seguridad de la comunidad», dijo Margaret con cautela. «Pero le dije la verdad al sheriff Burke. No he visto a ningún apache en mi propiedad». «No he visto ningún asaltante», repitió Crawford, enfatizando la última palabra. «Es una forma interesante de decirlo». Margaret sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Había revelado sus palabras algo que no pretendía? Luchó por mantener una expresión neutral mientras su mente analizaba a toda velocidad las posibles respuestas. «Papá», dijo Billy en voz baja. «Quizá la señora Sinclair». «Dígale, quizás deberías escuchar más y hablar menos», le espetó Crawford a su hijo. Se volvió hacia Margaret. «La Cushenese, Margaret, que si alguien albergara a fugitivos apaches, pondría en peligro a toda la comunidad. Y alguien que hiciera eso, bueno, estaría demostrando a quién le tiene verdadera lealtad». «Mi lealtad es hacer lo correcto», respondió Margaret, sorprendida por la firmeza de su voz, al igual que la de Daniel. Daniel era un hombre razonable que entendía sus obligaciones con sus vecinos, dijo Crawford. Pero el dolor puede llevar a las personas a actuar de forma irrazonable. Les hace olvidar su lugar. Margaret se levantó de golpe, agotada por fin. «Creo que ya terminaste tu café, Jack, y tengo trabajo que hacer». Crawford se levantó más despacio, sin apartar la vista de su rostro, por supuesto. «No quiero que dejes de cocinar». Se dirigió a la puerta y se detuvo. «¿Y Margaret? Si alguna vez necesitas ayuda para tomar la decisión correcta, ya sabes dónde encontrarme». La amenaza era apenas disimulada, y Margaret sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Pero también sintió algo más, una creciente determinación de no dejarse intimidar. «Lo tendré en cuenta», dijo, manteniéndoles la puerta abierta. Después de que los Crawford se marcharan, Margaret esperó varios minutos antes de rescatar a Aiyana de su escondite. Salió rígido y pálido, pero sus ojos brillaban con algo que podría haber sido admiración. «Lo manejaste bien», dijo en voz baja. «No estoy segura de haberlo manejado bien», respondió Margaret, con las manos finalmente libres para temblar. «Él sabe que algo anda mal, simplemente aún no puede demostrarlo, entonces debemos tener más cuidado y debo sanar más rápido». Aiyana se acercó a la ventana,
observando las figuras distantes que desaparecían por el sendero. Ese hombre no se rendirá fácilmente. No, no lo hará. Margaret se acercó a él junto a la ventana. Jack Crawford ha querido estas tierras desde antes de la muerte de Daniel. Está convencido de que no soy capaz de administrarlas sola. ¿Y ahora cree haber encontrado la excusa perfecta para obligarme a irme? ¿Es tan valiosa la tierra? Tiene los mejores derechos de agua del valle, y está en una ubicación ideal para alguien que quisiera controlar las rutas comerciales entre los asentamientos y la capital territorial. Margaret se apartó de la ventana con expresión pensativa, pero ¿sabes qué? No soy la misma mujer que se habría sentido intimidada por Jack Crawford hace un mes. Anayana la miró con interés. ¿Qué ha cambiado? Margaret consideró la pregunta seriamente. ¿Qué había cambiado? Una semana antes, era una viuda afligida, aislada y insegura sobre su futuro. Ahora mentía a las fuerzas del orden, albergaba a un fugitivo y se enfrentaba a hombres que antes la habían intimidado. He recordado lo que se siente al luchar por algo, dijo finalmente. Preferir el propósito a la seguridad. ¿Y por qué lucháis? La pregunta tomó a Margaret por sorpresa. Había estado pensando en contra que luchaba las maquinaciones de Crawford, las sospechas del sheriff, la opinión pública. Pero ¿por qué luchaba? Por el derecho a tomar mis propias decisiones, dijo lentamente. Por la posibilidad de que dos personas de mundos diferentes puedan encontrar puntos en común. Por la idea de que la bondad puede ser más fuerte que el miedo. Anayana asintió con aprobación. Vale la pena luchar por estas cosas. Pero la lucha se volverá más difícil antes de que sea más fácil. Lo sé. Margaret se apartó de la ventana, pensando en cuestiones prácticas. Crawford volverá, y la próxima vez podría traer a otros. Tenemos que estar preparados. ¿Qué sugieres? Margaret miró a este hombre que ya le había enseñado tanto sobre fuerza y resiliencia, y sintió una oleada de determinación que la sorprendió por su intensidad. Sugiero que dejemos de escondernos y empecemos a planificar, dijo. Sí, sobrevivir a esto, debemos ser más inteligentes que nuestros enemigos. Y debemos empezar a forjar nuestras propias alianzas por primera vez desde su llegada. Ayana sonrió ampliamente. Ahora piensas como un guerrero. El cumplido conmovió a Margaret más de lo esperado. Empezaba a comprender que, en la cultura de Ayana, ser llamada guerrera era uno de los mayores honores que se podían otorgar. Pero, más que eso, empezaba a comprender que tal vez tuviera la fuerza para estar a la altura de ese título afuera. Las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, pero dentro de la pequeña casa, dos aliados improbables estaban descubriendo que juntos podrían ser más fuertes de lo que jamás habían imaginado. Y estado solo, el ataque se produjo al amanecer del 10º día, rápido y brutal en su eficacia. Margaret se despertó con el sonido de madera astillada y se dio cuenta de que alguien estaba destruyendo sistemáticamente su propiedad. A través de la ventana de su dormitorio, pudo ver figuras oscuras moviéndose por su huerto, pisoteando plantas cuidadosamente cuidadas y volcando los enrejados de madera que Daniel había tardado meses en construir. Ayana apareció en la puerta, completamente vestido, a pesar de la hora temprana. Aún tenía el hombro vendado, pero se movía con la fluidez de quien recupera las fuerzas rápidamente. En su mano sana llevaba el rifle de caza de Daniel. ¿Cuántos?, susurró Margaret, poniéndose la bata. 6 hombres, quizás 7. Intentan guardar silencio. A la voz de Ayana era sombría. Esto no es una búsqueda, es un mensaje. Margaret se acercó sigilosamente a la ventana delantera y miró a través de las cortinas. Bajo la luz grisácea del amanecer, distinguió varias figuras cerca de su granero. Una blandía un hacha contra los postes de madera de la cerca que rodeaba su gallinero, mientras que otra esparcía grano de sacos de pienso rotos. Pero lo que le heló la sangre fue ver a Jack Crawford de pie junto a su pozo, dirigiendo la destrucción con indiferencia. Crawford susurró. Ni siquiera intenta ocultar lo que hace, porque cree que no habrá consecuencias, respondió Ayana. Cree que está sola e indefensa. En el sonido de cristales rotos en la cocina hizo que Margaret se sobresaltara. Alguien había lanzado una piedra a su ventana y podía oír botas en el porche trasero. Se acercaban a la casa. Señora Sinclair, la voz de Crawford se oyó con facilidad en el aire matutino. Sé que está ahí. Es hora de que tengamos una conversación en condiciones. Margaret miró a Ayana, viendo su propio miedo reflejado. Pero bajo el miedo, vio algo más, una fría determinación que le recordó que él era, sin duda, un guerrero, a pesar de sus intenciones pacíficas. Quédate aquí, susurró, moviéndose hacia la parte trasera de la casa. ¿A dónde vas? Para igualar las probabilidades. Antes de que Margaret pudiera protestar,
Ayanna se escabulló por la puerta trasera, moviéndose con un silencio que parecía imposible para alguien de su tamaño. Margaret se quedó sola con el sonido de pasos que se acercaban y la voz cada vez más impaciente de Crawford. Margaret, no lo hagas más difícil de lo necesario. Solo queremos hablar en contra de su buen juicio. Margaret abrió la puerta principal. Crawford estaba en su patio con otros 5 hombres tidus armados. Reconoció a la mayoría rancheros y vaqueros locales, incitados por los rumores de invasores apaches y traición. Sus rostros estaban endurecidos por la ira justificada que impulsa a los hombres a cometer atrocidades. Jack, dijo, orgullosa de no temblarle la voz, veo que has traído amigos para que te ayuden a destruir mi propiedad. Solo estoy despejando algunos posibles escondites, respondió Crawford con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Es increíble la cantidad de recovecos que tiene un lugar como este. Perfecto para alguien que podría estar albergando fugitivos. Why? Te lo dije antes, aquí no hay fugitivos. ¿Ya los has hecho? Crawford se acercó, con la mano apoyada en la culata de su pistola. Porque he estado investigando más desde nuestra última charla. Hablé con gente del pueblo que mencionó haberte visto comprando suministros médicos, vendajes, láudano, cosas que alguien podría necesitar para curar heridas de bala. A Margaret se le encogió el corazón. Había sido tan cuidadosa con todo lo demás, pero no había considerado que sus compras podrían ser rastreadas y analizadas. He estado tratando a un caballo enfermo, dijo rápidamente. Debe de estar muy enfermo, reflexionó Crawford, porque, según el viejo Hansen de la tienda, compraste suficientes provisiones para curar a un hombre herido y pagaste en efectivo. Lo cual es curioso, considerando lo escaso que ha estado el dinero desde que murió Daniela en la trampa. Se cerraba a su alrededor. Y Margaret lo sabía, pero allí, frente a 6 hombres armados, que habían llegado a su propiedad para intimidarla y amenazarla, algo en su interior se rebeló contra el papel de víctima, indefensa que esperaban que desempeñara, aunque lo que insinúas fuera cierto. Dijo con claridad, ¿qué te importa? Esta es mi tierra, mi casa, mi decisión. Tu decisión nos afecta a todos, espetó Pete Morgan, uno de los compañeros de Crawford. Si estás albergando asesinos apaches, estás poniendo en peligro a todas las familias de este valle. Asesinos apaches. La voz de Margaret se alzó con indignación. Ustedes los hombres, son tan rápidos para asumir lo peor. Se les ha ocurrido que tal vez, solo tal vez, la situación no sea tan simple como la han hecho parecer. Chet, ¿se supone que significa eso? Los ojos de Crawford se entrecerraron peligrosamente. Significa que quizá los apaches no sean los únicos capaces de violencia y crueldad. Quizá los hombres que están en mi patio, destruyendo mi propiedad y amenazando a una mujer sola, no sean precisamente los héroes de esta historia. Un murmullo de ira recorrió al grupo de hombres. Margaret se dio cuenta de que había excedido su presión, pero no le importó. Estos hombres habían llegado a su casa con la violencia en el corazón, y ella no se humillaría ante ellos. Cuidado, Margaret, dijo Crawford en voz baja. Empiezas a parecer alguien cuya lealtad no está donde debería estar. Mi lealtad es hacia la justicia y la decencia humana, respondió Margaret. Si eso me pone en conflicto contigo, que así sea. En el rostro de Crawford se ensombreció de rabia. Chicos, creo que es hora de que hagamos un registro adecuado de estas instalaciones, y si la señora Sinclair quiere obstruir una investigación legal, bueno, a veces hay que eliminar los obstáculos. Los hombres comenzaron a dispersarse, avanzando hacia la casa con determinación. Margaret se dio cuenta de que esto había ido más allá de la intimidación. En estos hombres estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir lo que querían. Retrocedió hacia su puerta, buscando a toda prisa opciones que parecían cada vez más limitadas. Fue entonces cuando sonó el primer disparo. El sonido resonó por todo el valle, agudo e inconfundible. Uno de los hombres de Crawford, un joven vaquero llamado Tommy Rice, gritó de repente y se agarró el hombro con la sangre manando entre sus dedos. ¡Qué demonios! Crawford se dio la vuelta, escaneando la propiedad en busca del origen de los disparos. El granero, gritó Pete Morgan, señalando la estructura que albergaba los pocos animales que le quedaban a Margaret. ¿Hay alguien en el granero? Otro disparo resonó en el aire matutino, impactando en el suelo cerca de los pies de Crawford, obligándolo a esconderse tras el abrevadero de Margaret. Los hombres restantes se dispersaron, buscando refugio tras cualquier cosa que pudiera detener. Una bala. Sé que estás ahí fuera, Apache, gritó Crawford desde su escondite. Más te vale salir y enfrentarte a nosotros como un hombre. La respuesta no fueron palabras, sino otro disparo preciso que destrozó una ventana de la casa del rancho de Crawford, visible a lo lejos. El mensaje era claro: el tirador podía disparar a lo que quisiera, y estaba eligiendo herir en lugar de matar a Margaret. Aprovechó la confusión para refugiarse en su casa, con la mente aturdida. Ayanna había llegado al granero y ahora, sin ayuda de nadie,
retenía a 6 hombres armados, pero sabía que él no podría mantener esta ventaja indefinidamente. Con el tiempo, encontrarían la manera de rodearlo, o llegarían refuerzos del pueblo. Intentaba pensar en cómo ayudar cuando oyó cascos acercándose desde el norte. No la retirada dispersa de los hombres de Crawford, sino la llegada organizada de varios jinetes en formación. A Margaret se le encogió el corazón, suponiendo que Crawford había pedido refuerzos pero al mirar por la ventana rota, vio algo que la dejó boquiabierta de sorpresa. El sheriff Burke cabalgaba a toda velocidad hacia su propiedad, pero no estaba solo. Detrás de él cabalgaba un grupo de guerreros apaches, con las armas desenvainadas, pero sin representar una amenaza inmediata. A la cabeza del grupo apache se encontraba un hombre mayor cuyo porte denotaba autoridad y sabiduría. Tenía el cabello canoso y el rostro marcado por las arrugas propias de años de decisiones difíciles. Pero lo que más llamó la atención de Margaret fue su porte. Con la misma dignidad que había observado en Ayanna los hombres de Crawford, también oyeron claramente el sonido de cascos acercándose. Los disparos del granero cesaron y un silencio inquietante se apoderó de la propiedad. «Crawford», la voz de Burke se oyó con claridad en el patio. «Tú y tus hombres, retírense. D&D Auto Sheriff». Crawford emergió de detrás del abrevadero, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. «Gracias a Dios que está aquí. Tenemos al apache atrapado en el granero, y la señora Sinclair lo ha estado protegiendo». Burke desmontó lentamente, observando con atención la destrucción que los hombres de Crawford habían causado. Margaret percibió desaprobación en su expresión mientras observaba el jardín pisoteado, los postes rotos de la cerca y el grano esparcido. «De verdad». La voz de Burke era cuidadosamente neutral. «¿Y usted se encargó de destruir la propiedad de la señora Sinclair mientras aprendía a este peligroso fugitivo?» «Estábamos buscando pruebas», dijo Crawford a la defensiva. «Y las encontramos. Definitivamente hay alguien en ese granero con un rifle, sí, ya lo veo». Burke se giró hacia los guerreros apaches que lo acompañaban. «Jefe, creo que quería hablar con quien quiera que esté en ese granero». El anciano apache desmontó con digna lentitud. Al hablar, su inglés tenía un acento, pero era claro. «Si en sí el hombre del granero es quien creo que es, entonces ha habido un gran malentendido». El rostro de Crawford palideció. «Jefe, ¿trajiste a los apaches a nuestro valle?» «Traje a hombres que buscan la paz», respondió Burke con firmeza. «¿Hombres que tienen información que podría aclarar toda esta situación?» El jefe Manuelito caminó lentamente hacia el granero, con las manos visibles y vacías. Ayanna llamó con una voz que transmitía autoridad y cariño. «Ayanna Caballo Negro, tu abuelo te llama». A la puerta del granero se abrió lentamente y apareció Ayanna, con el rifle aún en sus manos, pero apuntando al suelo. Margaret se quedó sin aliento al verlo a plena luz del día, erguido a pesar de sus heridas, enfrentándose a los hombres que habían venido a destruir todo lo que le importaba. «Abuelo», dijo Ayanna, y Margaret escuchó el alivio en su voz. «Mi nieto», respondió el jefe Manuelito, y la calidez entre ellos era inconfundible. «Te hemos estado buscando desde que nos enteramos de la redada». Crawford miró a los dos apaches una y otra vez, con una expresión cada vez más confusa y enojada. «No me importa qué reunión familiar se supone que sea esta. Ese hombre es un fugitivo buscado». «En realidad», dijo el sheriff Burke, sacando un papel doblado de su bolsillo, «no lo es. Este telegrama llegó ayer de la sede territorial. Parece que Ayanna Blackhorse es una negociadora de paz registrada, que trabaja bajo la autoridad del gobierno territorial para prevenir precisamente el tipo de redadas que ocurrieron en la casa de Morrison». Margaret sintió que las rodillas se le aflojaban de alivio. Ayanna había dicho la verdad sobre su misión, y ahora había confirmación oficial de su estado. Además, continuó Burke, con la voz cada vez más dura, «los verdaderos asaltantes fueron capturados hace 2 días, a casi 100 millas de aquí. Confesaron ser responsables del asalto a Morrison y de varios otros. En ningún momento Ayanna Blackhorse estuvo involucrada en ninguna actividad criminal». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hombres de Crawford se miraban con creciente inquietud al darse cuenta de que acababan de participar en lo que equivalía a un asalto armado a la propiedad de una mujer inocente mientras amenazaban a un hombre que luchaba por la paz. Pero el propio Crawford no estaba dispuesto a admitir la derrota. «Aunque eso sea cierto», dijo con desesperación, «no cambia el hecho de que la señora Sinclair ha estado albergando a un fugitivo. Mintió a las autoridades, a un hombre inocente que había resultado herido al intentar prevenir la violencia», dijo el jefe Manuelito, con una voz cargada de autoridad moral que hizo que Crawford diera un paso atrás. «En mi cultura, respetamos mucho esa valentía». Burke asintió. «Y según la ley territorial, no constituye delito brindar asistencia médica a alguien que no ha cometido ningún delito». Margaret salió de su casa. Aún le temblaban las piernas, pero su determinación se fortalecía a cada instante. Mientras observaba a los hombres reunidos, algunos avergonzados, otros enfadados,
todos obligados a reconocer que sus suposiciones habían sido erróneas. Sintió un cambio en su interior, Jack, dijo ella, y su voz se oyó con claridad en todo el patio. Creo que me debes una disculpa y una compensación por el daño que le has causado a mi propiedad. El rostro de Crawford estaba rojo de humillación y rabia. Esto no ha terminado, Margaret. Puede que hayas engañado al sheriff, pero todos en este valle sabrán lo que has hecho. Los elegiste a ellos antes que a nosotros. Elegí el bien sobre el mal, respondió Margaret. Elegí la compasión sobre el miedo, y elegí pensar por mí misma en lugar de dejar que hombres como tú pensaran por mí. Mientras Crawford y los hombres que le quedaban montaban a caballo y se alejaban derrotados, Margaret se encontró junto a Ayanna, con el jefe Manuelito y el sheriff Burke, observando con aprobación. La crisis había terminado, pero ella sabía que, en muchos sentidos, su verdadero viaje apenas comenzaba. Había cruzado una línea infranqueable. Había elegido apoyar a los apaches contra los prejuicios de su propio pueblo, y esa decisión tendría consecuencias. Pero al mirar el rostro de Ayanna, al ver la gratitud y el respeto en sus ojos, Margaret se dio cuenta de que también había elegido algo más. Ella había elegido convertirse en la mujer que era destinado a suceder en 3 días después de la humillante derrota de Crawford. Margaret pensó que lo peor ya había pasado. No podía estar más equivocada. A la primera señal de problemas llegó cuando su vaca lechera, Bessie, no regresó del pasto norte a su hora habitual. Margaret había entrenado al animal durante 2 años para que volviera a casa para el ordeño vespertino, y la ausencia de Bessie inmediatamente encendió las alarmas en su mente. Cuando ella y Ayanna fueron a investigar, encontraron la puerta del pasto abierta de par en par, y claras señales de que la vaca había sido ahuyentada por jinetes. Trabajo profesional, observó Ayanna, arrodillándose para examinar las huellas de cascos en la tierra blanda cerca del arroyo. 3 caballos, herrados, sabían exactamente lo que hacían. Margaret sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde, la venganza de Crawford. El principio sí. Ayanna se puso de pie, con el rostro sombrío. Así es como empiezan las guerras de pastizales. Primero el ganado, luego los edificios, luego... No terminó la frase, pero Margaret lo entendió. Había oído historias de disputas que habían convertido valles enteros en campos de batalla, donde vecinos que antes se ayudaban mutuamente se convertían en enemigos mortales. A la mañana siguiente llegaron peores noticias. Martha Hendricks, lo más parecido a una amiga que Margaret tenía entre las mujeres del lugar, llegó al amanecer con lágrimas en los ojos y una cesta de comida que sospechosamente parecía una obra de caridad. Margaret, cariño, dijo Martha, incapaz de mirarla a los ojos. Necesito decirte algo y te va a doler. Se sentaron en la cocina de Margaret, el mismo lugar donde había compartido tantas conversaciones con Ayanna durante las últimas 2 semanas, pero ahora el guerrero apache brillaba por su ausencia, pues se había retirado al granero cuando Martha llegó. Su presencia, Margaret se dio cuenta, se estaba convirtiendo en un lastre incluso con sus amigas más antiguas. El ayuntamiento se reunió anoche. Empezó Martha con vacilación. Sesión de emergencia. Jack Crawford la convocó y dijo que había asuntos urgentes de seguridad comunitaria. Que trataran a Margaret se le hizo un nudo en el estómago. Y votaron Margaret por unanimidad. La voz de Martha se quebró levemente. Ya no eres bienvenida en la iglesia, ni en las reuniones del consejo escolar, ni en las reuniones de las damas auxiliares. Dijeron que has dejado clara tu lealtad y que esa lealtad es incompatible con los valores de la comunidad cristiana. Las palabras le dieron a Margaret un golpe físico. No se trataba solo de reuniones sociales de las que le prohibían la entrada. Eran la esencia misma de la vida civilizada en su pequeña comunidad. Sin acceso a la iglesia y sus organizaciones afines, estaría completamente aislada del mundo que había conocido durante 15 años. ¿Y tú, Martha?, preguntó Margaret en voz baja. ¿Mis lealtades también son incompatibles con nuestra amistad? Las lágrimas de Martha fluyeron con fuerza. Intenté defenderte, te lo juro, pero dijeron que cualquiera que se asocie contigo también es sospechoso. Jim se refirió a su esposo. Jim dijo que no puede permitirse que boicoteen su negocio. Tenemos 3 hijos que alimentar. Margaret asintió, comprendiendo la situación incómoda en la que se encontraba su amiga. No te culpo, Martha. Tienes que proteger a tu familia. Pero no estoy de acuerdo con ellos, dijo Martha con vehemencia. Lo que hiciste, ayudar a un hombre herido, mostrar caridad cristiana, es más piadoso que cualquier cosa que esos hipócritas hayan hecho en años. Entonces, poor Chua, ¿estás aquí con esa canasta?, preguntó Margaret señalando la comida que Martha había traído. La cara de Martha se arrugó. Porque es el último que puedo traer. Jim me prohibió volver aquí. Dijo que si me ven en su propiedad nos arruinara. Tras la partida de Martha, Margaret se sentó sola en su cocina, contemplando la cesta de comida que representaba el fin de su vida anterior.
Todo lo que había construido durante 15 años de matrimonio y participación comunitaria se había esfumado. Sus conexiones sociales, su red de apoyo, su lugar en el único mundo que había conocido, todo destruido por haber elegido salvar a un hombre herido. Cuando Ayanna la encontró allí una hora después, todavía sentada inmóvil en la mesa, su rostro se llenó de comprensión y dolor. «Yo te he traído esto», dijo en voz baja. «Este aislamiento, este castigo, es por mi culpa». «No», respondió Margaret, aunque su voz carecía de convicción. «Es por su miedo y sus prejuicios. La causa importa menos que el efecto. Está sufriendo porque me mostraste bondad». Ayanna se sentó frente a ella, con los ojos oscuros llenos de culpa. «La banda de mi abuelo acampó a 2 días de aquí. Podría irme con ellos hoy, y quizás con el tiempo tu comunidad te perdonaría». La sugerencia flotaba en el aire entre ellas. Margaret sabía que probablemente era la solución práctica, el camino que le permitiría reconstruir su vida y recuperar su lugar en la comunidad. Pero al mirar el rostro de Ayanna, al ver el dolor en él, al pensar en dejarla sola para afrontar las consecuencias, comprendió algo importante. ¿Y en qué clase de mujer me convertiría eso? Pregan, alguien que abandona a una amiga en cuanto las cosas se ponen difíciles, te convertiría en un superviviente. «No», dijo Margaret, con la voz cada vez más fuerte. «Me convertiría en una cobarde, y ya lo he sido durante gran parte de mi vida». Antes de que Ayanna pudiera responder, el sonido de caballos acercándose interrumpió su conversación. Pero esta vez, no se trataba de un solo jinete, ni siquiera de un grupo pequeño. El estruendo de los cascos sugería una fuerza mucho mayor, y tanto Margaret como Ayanna se acercaron rápidamente a la ventana donde lo que vieron le heló la sangre a Margaret. Al menos 20 jinetes se acercaban a su propiedad, liderados por un hombre que no reconoció, alguien con la mirada severa de un pistolero profesional. Detrás de él cabalgaban Jack Crawford y varios de sus aliados, pero también hombres de otros ranchos del valle, con rostros de firme determinación. «Una cuadrilla», observó Ayanna, moviendo la mano instintivamente para revisar sus armas. «Pero no una oficial». «Vigilantes», susurró Margaret. Comprendiendo inmediatamente las implicaciones, a los jinetes se desplegaron en un amplio círculo alrededor de su casa, cortando cualquier posible ruta de escape. El desconocido que los guiaba desmontó con la confianza despreocupada de un hombre acostumbrado a la violencia, con la mano apoyada en la culata de un revólver Colt desgastado. «Señora Margaret Sinclair», llamó el desconocido, y su voz se oyó con facilidad por todo el patio. «Me llamo Wade Carruthers. Estoy aquí representando a los ciudadanos preocupados de este valle». Margaret abrió la puerta de su casa, pero permaneció en el umbral, consciente de que mostrar miedo solo animaría a estos hombres. «Señor Carruthers, ¿y qué quieren estos ciudadanos preocupados?» «Justicia, señora, justicia pura y dura». Carruthers sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Verá, hemos estado recibiendo informes inquietantes sobre sus vínculos, informes que sugieren que ha estado brindando ayuda y consuelo a los enemigos de la sociedad civilizada. He estado atendiendo a un hombre herido que resultó ser trabajador del gobierno territorial», respondió Margaret con serenidad. «El Sheriff Burke lo confirmó hace apenas 3 días, sí». «Sheriff Burke». La sonrisa de Carruthers se enfrió. «Es un buen hombre, pero quizás demasiado confiado para su propio bien. Verá, señora, hemos investigado por nuestra cuenta y hemos descubierto algunos hechos que arrojan una luz diferente sobre la situación». Ann Crawford dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por una satisfacción vengativa. «Cuéntale sobre las redadas, Wade». 3 ataques apaches más la semana pasada, anunció Carruthers, lo suficientemente alto como para que todos sus hombres lo oyeran. «Ranchos incendiados, ganado robado, una familia asesinada en sus camas, y sabe que tienen en común todos estos ataques, señora Sinclair». A Margaret se le encogió el corazón, pero mantuvo la voz firme. «Seguro que me lo vas a decir en todo. Ocurrió después de que las autoridades territoriales supuestamente exoneraron a tu amigo Apache, o no sé». Pregunta: «Si esta historia del negociador de paz no fue solo una tapadera conveniente, es ridículo», protestó Margaret. «Ayanna se ha estado recuperando de sus heridas aquí. Es imposible que haya participado en ninguna redada. ¿Ya lo ha hecho?» Carruthers sacó un papel de su chaqueta. «Porque, según este telegrama de la capital territorial, no hay constancia de que ningún negociador de paz llamado Ayanna Blackhorse opere actualmente en esta región». A Margaret sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿O Carruthers mentía, o había habido un terrible error en la investigación anterior?» Pero, al ver los rostros de los hombres que rodeaban su propiedad, comprendió que la verdad quizá ya no importara. Estos hombres habían llegado convencidos de la culpabilidad de Ayanna, y no se dejarían convencer por argumentos ni pruebas. Además,
continuó Carruthers. Tenemos testigos que sitúan a su amigo Apache en las inmediaciones de al menos 2 de los ataques recientes. Parece que su caridad cristiana ha estado protegiendo a un asesino, señora Sinclair. Mientes, dijo Margaret, pero en cuanto las palabras salieron de su boca, sintió que la duda se apoderaba de ella. ¿Cuánto? ¿Conocía realmente a Ayanna? Toda su relación se había cimentado en unas pocas semanas de conversación y en su propia necesidad desesperada de creer en su bondad. De verdad, Carruthers le hizo un gesto a uno de sus hombres, que se adelantó. Dile a la señora Sinclair lo que viste, Peters. El hombre llamado Peters era joven, apenas salido de la adolescencia, con la energía nerviosa de alguien ansioso por demostrar su valía. Lo vi, señora. Hace 3 noches, cabalgando con una partida de guerra cerca de Willow Creek. Tenía la cara pintada como cuando van a la guerra. Margaret miró hacia el granero, donde Ayanna se había refugiado, con la mente dando vueltas. 3 noches atrás había creído que él estaba durmiendo en su habitación de invitados, recuperándose de sus heridas. Pero ahora que lo pensaba, en realidad no había ido a ver cómo estaba esa noche. Podría haberse escapado sin que ella lo supiera. ¿Dónde está ahora, señora Sinclair? La voz de Carruthers se había endurecido. Sabemos que está aquí, en alguna parte. Lo mejor para todos sería que lo entregara pacíficamente en yo. Margaret se encontró incapaz de completar la frase. Por primera vez desde que comenzó esta dura experiencia, no estaba realmente segura de qué debía hacer. ¿Había sido ingenua? Su desesperada soledad la había hecho vulnerable a la manipulación de un hombre que era todo lo que sus vecinos decían que era. Está perdiendo el tiempo, dijo Crawford con impaciencia. Wade, no tenemos tiempo para esto. Cada minuto que perdemos aquí es otro minuto que el asesino tiene para escapar. Carruthers asintió con gravedad. Me temo que el señor Crawford tiene razón, señora Sinclair. Le daré una última oportunidad para hacer lo correcto. Utraya o haya una oblacoxi. Destrozaremos este lugar buscándolo. Margaret observó el círculo de hombres armados, viendo el miedo y la ira en sus rostros. Comprendió que no eran hombres malvados. Eran hombres asustados que creían estar protegiendo a sus familias de una amenaza real. Pero eso podría hacerlos aún más peligrosos que simples criminales. Why, sí. Me niego, la expresión de Carruthers se endureció. Entonces será acusado de complicidad en asesinato. Y esta propiedad será registrada por todos los medios necesarios. La amenaza era clara. Quemarían su casa si fuera necesario, alegando que su negativa a cooperar lo justificaba. Margaret se dio cuenta de que se enfrentaba a la misma decisión que 2 semanas atrás, pero con mucho más en juego. Esta vez, las consecuencias de su decisión podrían incluir no solo el ostracismo social, sino también su propia muerte tras ella. Oyó el suave sonido de pasos. Ayanna apareció en la puerta, con el rostro sereno, pero la mirada alerta, consciente del peligro mortal. Margaret, dijo en voz baja, deberías hacerte a un lado. Anne se giró para mirarlo, buscando en su rostro alguna señal que le indicara. Definitivamente si era quien ella creía o el asesino que estos hombres afirmaban que era. Pero lo único que vio fue la misma dignidad y la misma fuerza serena que la habían atraído hacia él desde el principio. ¿Lo hiciste?, preguntó, con la voz apenas un susurro. ¿Las redadas de las que hablan? Algo brilló en los ojos de Ayanna. Quizá le dolió que siquiera hiciera esa pregunta. No, dijo simplemente, pero entiendo por qué podrías dudar de mí. No dudo de ti, comprendió Margaret, y al decirlo en voz alta, supo que era cierto. Te creo, aunque te cueste todo. Margaret contempló el círculo de hombres armados, los rostros de vecinos que una vez fueron amigos, la destrucción de la vida que había construido durante 15 años. Luego volvió a mirar a Ayanna, al hombre que le había mostrado lo que significaba luchar por la paz en lugar de rendirse al miedo. Sí, dijo con firmeza. Incluso, entonces, Carruthers ya había oído suficiente en que así sea. Chicos, quémenlos. Los hombres comenzaron a acercarse, algunos con antorchas, otros con rifles listos. Margaret se dio cuenta de que ella y Ayanna estaban a punto de librar su última batalla juntas, enfrentándose a adversidades imposibles con solo su convicción de estar del lado correcto de la historia. Cuando la primera antorcha voló hacia su tejado, Margaret comprendió que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena morir. Solo esperaba que no llegues a eso. La primera antorcha golpeó las tejas de madera del tejado de Margaret con una lluvia de chispas, pero antes de que las llamas pudieran afianzarse, ocurrió algo extraordinario. Un disparo resonó desde la cima que dominaba su propiedad. No estaba dirigido a nadie, sino que se disparó al aire como señal. Luego otro disparo y otro, hasta que una ráfaga irregular resonó por todo el valle. Wade Carruthers giró en su silla, con la mano en el arma, mientras observaba las colinas circundantes. Lo que vio allí le hizo palidecer.
A lo largo de cada cresta, recortadas contra el cielo matutino, guerreros apaches permanecían inmóviles sobre sus caballos. Habían aparecido como de la nada, rodeando a los justicieros tal como estos habían rodeado la casa de Margaret. Bueno que me aspen, murmuró Carruthers, mientras su confianza profesional se evaporaba. ¿Cuántos son? 50, quizás 60, susurró uno de sus hombres con la voz tensa por el miedo. Pero algo completamente distinto atrajo la atención de Margaret. El sheriff Burke bajaba al galope por el sendero principal acompañado de un pequeño grupo de hombres que reconoció del pueblo. Detrás de ellos, a un ritmo más pausado, cabalgaban el jefe Manuelito y lo que parecía ser una delegación formal de líderes apaches. «Que nadie se mueva», gritó Burke al acercarse. «Quédense todos donde están». Carruthers recuperó la voz aunque le faltaba la autoridad de antes. «Sheriff, llega justo a tiempo. Estábamos a punto de detener a un fugitivo peligroso. Los únicos criminales peligrosos que veo aquí son los hombres que acaban de intentar incendiar la casa de una mujer», respondió Burke con frialdad. Desmontó y caminó directamente hacia donde Margaret y Aiyana estaban en el porche. «Señora Sinclair, ¿usted y el señor Blackhorse están ilesos?» «Hasta ahora», logró decir Margaret, con la voz temblorosa por el retraso en su reacción. Burke se giró para encarar a Carruthers y sus justicieros. «Senator Carruthers, ¿con qué autoridad opera en mi territorio?» «Por autoridad de los ciudadanos, preocupados que quieren justicia», respondió Carruthers, pero su tono se estaba volviendo defensivo. «Justicia». El jefe Manuelito se había acercado lo suficiente para oír la conversación. Al hablar, su voz tenía el peso de una autoridad moral absoluta. ¿A esto le llamas justicia? Hombres armados amenazando a una mujer que mostró compasión por los heridos. «Esa mujer está albergando a un asesino», intervino Crawford, con el rostro todavía enrojecido por la ira a pesar del cambio de circunstancias. «¿De verdad?» El jefe Manuelito se volvió hacia uno de los guerreros que lo acompañaban, hablando rápidamente en apache. El guerrero asintió y avanzó, desmontando con digna precisión. «Este es Joseph Crowfeather», anunció el jefe. «Durante los últimos 5 días ha estado rastreando a los verdaderos asaltantes, los hombres responsables de los recientes ataques de los que hablaste». Joseph Crowfeather habló en un inglés con un marcado acento, con palabras cuidadosas pero claras. «He encontrado su campamento. 7 hombres, liderados por un renegado llamado Lobo Negro, no son de la banda del jefe Manuelito. Son parias, hombres sin honor que avergüenzan a todo el pueblo apache». «¿Y dónde está ese campamento?», preguntó el sheriff Burke. 20 millas al norte, en las rocas cerca del cañón del Águila. Tienen muchos caballos robados, mucho botín de sus incursiones». Joseph miró directamente a Carruthers. «Si de verdad son hombres de justicia, vendrán conmigo y verán la verdad». Carruthers parecía incómodo, pero Crawford no estaba dispuesto a rendirse. «Aunque eso sea cierto, no prueba nada sobre él», señaló acusadoramente a Aiyana. «Peters lo vio con un grupo de guerreros hace 3 noches. ¿En serio?». El tono del jefe Manuelito era escéptico. Se giró hacia el joven llamado Peters. «Dime, muchacho, ¿cómo era esta partida de guerra?». Peters se removió nervioso en su silla. «Bueno, tenían la cara pintada, pintura de guerra, ¿sabes? Y cabalgaban a toda velocidad hacia la zona de Willow Creek». «¿Cuántos guerreros?». «Quizás 8 o 10. «¿Y qué clase de caballos montaban?». Peters dudó. Era evidente que no esperaba preguntas tan detalladas. «Solo ponis indios, supongo». El jefe Manuelito asintió lentamente. «Y dime, joven, ¿que también conoces las costumbres apaches? ¿Puedes distinguir entre pintura de guerra y pintura ceremonial? ¿Entre una partida de asalto y una de caza?». El rostro del joven se sonrojó. «John, bueno, reconozco la pintura de guerra cuando la veo». «¿En serio?». El jefe señaló a Joseph Pluma de Cuervo. «Este hombre tiene la cara pintada. ¿Se está preparando para la guerra?». Peters miró a Joseph, visiblemente confundido. La pintura en el rostro del guerrero era sin duda elaborada, pero ahora que se la señalaban, parecía más decorativa que amenazante. Eso es diferente», balbuceó Peters. «Sí, es diferente, porque hace 3 noches celebramos una ceremonia para honrar a los espíritus de nuestros antepasados. Participaron muchos jóvenes, incluyendo a mi nieto Aiyana, quien por fin se había recuperado lo suficiente de sus heridas para unirse a nosotros». La voz del jefe Manuelito se endureció. «Lo que viste, muchacho, no era una partida de guerra. Eran jóvenes que regresaban de un ritual sagrado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Margaret pudo ver cómo la duda se apoderaba de los rostros de los hombres de Carruthers al darse cuenta de que su testigo clave había malinterpretado lo que había visto pero el sheriff Burke no había terminado. «Senator Carruthers mencionó un telegrama de la capital territorial cuestionando las credenciales del señor Blackhorse. Me gustaría verlo». Carruthers metió la mano en su chaqueta con evidente reticencia y le entregó el papel. Burke lo estudió un buen rato
y luego levantó la vista con una expresión de ira apenas contenida. Caballeros, este telegrama es falso. De muy mala calidad, debo añadir, levantó el papel. El membrete está mal, falta el sello oficial y la firma no coincide con la de ningún funcionario territorial que yo conozca. Y lo que es más importante, ayer recibí un telegrama de confirmación que verifica la condición del señor Blackhorse como negociador oficial de paz. Margaret sintió una oleada de reivindicación, pero también de ira por lo cerca que habían estado del desastre, a base de mentiras e invenciones. ¿Quién falsificaría algo así?, preguntó. La mirada de Berg se posó en Crawford, cuyo rostro palideció. Alguien que estaba desesperado por justificar lo que pretendía hacer hoy aquí. Espera un momento, empezó Crawford. Pero Berg lo interrumpió. Jack, te conozco desde hace 10 años y nunca te había visto actuar con tanta malicia hacia nadie. ¿De qué se trata esto realmente? La compostura de Crawford finalmente se quebró. Es una cuestión de principios, gritó. Se trata de lo que pasa cuando la gente empieza a elegir bando basándose en sentimientos en lugar de lealtad. Esta mujer le dio la espalda a su propia gente por un apache. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otros hagan lo mismo? ¿Cuánto tiempo antes de que no quede ninguna comunidad? La emoción cruda en la voz de Crawford reveló algo que Margaret había empezado a sospechar. No se trataba realmente de invasores apaches, ni de la seguridad de la comunidad. Se trataba del miedo. Al cambio, del miedo a un mundo donde las viejas certezas ya no eran válidas. Jack, dijo en voz baja, nunca le di la espalda a nadie. Elegí ayudar a quien lo necesitaba. Si eso amenaza tu idea de comunidad, tal vez el problema no sea mi decisión. Palabras fáciles de alguien que nunca tuvo que preocuparse por proteger a una familia, replicó Crawford. No entiendes lo que está en juego, ¿no es cierto? La voz de Margaret se alzó. Entiendo que has estado intentando expulsarme de mi tierra desde que murió Daniel. Entiendo que viste la oportunidad de usar el miedo de la gente para conseguir lo que querías. Y entiendo que estabas dispuesto a verme quemar mi casa para lograr tus objetivos. El jefe Manuelito había estado escuchando este intercambio con creciente interés. Senator Crawford dijo, usted habla de proteger a su familia. Dígame, en todos los años que mi gente lleva viviendo en este valle, ¿cuántas veces hemos amenazado directamente a su familia? Crawford se esforzó por responder. Bueno, ha habido redadas, no por mi gente, ni por ninguna banda que siga las antiguas costumbres del honor. La voz del jefe era firme. Los asaltantes que los han acosado son renegados, hombres sin tribu, sin honor. Son tan enemigos nuestros como los suyos. Entonces, ¿por qué no los detienes?, preguntó Pete Morgan. Lo intentamos. Mi nieto Ayana arriesga su vida con frecuencia intentando evitar este tipo de violencia. Pero no somos policías de todos los Apaches, así como ustedes no son responsables de todos los crímenes cometidos por hombres blancos. En el sheriff Burke asintió con aprobación. El jefe Manuelito tiene razón. Nos hemos centrado tanto en ver a todos los apaches como iguales que hemos ignorado el verdadero problema, los individuos específicos que están causando problemas. Hablando de eso, intervino Joseph Crow. Feather, los hombres que he estado rastreando están planeando otra incursión. Esta noche pretenden atacar el rancho Henderson. Si actuamos rápido, podemos detenerlos. Esta noticia alarmó a ambos grupos. El rancho Henderson albergaba a una familia con 3 niños pequeños, y todos en el valle los conocían y respetaban. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Berg. Los he estado observando durante días. Hablo su dialecto y los oí planear. La expresión de Joseph era sombría. Eligieron Henderson porque está aislado y porque creen que toda la atención se ha centrado aquí, en esta mujer inocente y su amigo apache. Carruthers miró a sus hombres, calculando claramente las probabilidades y las opciones. Finalmente, tomó una decisión que sorprendió a todos. Sheriff, si está dispuesto a colaborar con estos apaches para detener a los verdaderos asaltantes, entonces retiraré a mis hombres y me retiraré. Wade, protestó Crawford. No puedes simplemente... Puedo, y lo haré, lo interrumpió Carruthers. Soy un profesional, Jack, no un justiciero. Mi trabajo era detener a criminales peligrosos, no perseguir a inocentes con pruebas falsas. A Margaret sintió que algo se aflojaba en su pecho, al comprender que la amenaza inmediata había terminado. Pero el jefe Manuelito no había terminado la confrontación. Aún queda la cuestión de la justicia, dijo, mirando directamente a Crawford. Esta mujer ha sufrido un gran daño debido a las mentiras y el odio. Su propiedad ha sido dañada, su reputación atacada, su vida amenazada. ¿Qué compensación se le ofrecerá? El rostro de Crawford reflejó una serie de expresiones de ira, desafío y finalmente algo que podría haber sido vergüenza. Yo actué según lo que creía correcto. Actuaste según tus intereses, respondió Margaret. Pero no quiero compensación, jefe Manuelito. Quiero algo más valioso que el dinero. ¿Qué es eso? Margaret miró a la multitud reunida. Justicieros y agentes de la ley, guerreros apaches y colonos blancos,
todos reunidos por una crisis que los había obligado a confrontar sus suposiciones sobre los demás. Quiero comprensión, dijo. Quiero que la gente se dé cuenta de que no tenemos por qué ser enemigos, que podemos optar por la cooperación en lugar del conflicto, si somos lo suficientemente valientes para intentarlo, ¿no? El jefe Manuelito sonrió. La primera expresión genuinamente cálida que Margaret le había visto. Hablas como un verdadero pacificador. Quizás mi nieto eligió sabiamente a su protectora Nayana, dio un paso al frente, con voz tranquila, pero clara. Abuelo, tengo una petición. Habla, nieto mío. Esta mujer ha perdido mucho al mostrarme bondad. Su comunidad la ha rechazado. Su antigua vida ha terminado. Si está dispuesta, me gustaría ofrecerle una nueva vida, como mi esposa y como hija de nuestro pueblo. La propuesta flotaba en el aire como un desafío. Margaret sintió que el corazón se le aceleraba, no solo por la sorpresa, sino por darse cuenta de que quería aceptarla. Este hombre le había mostrado una fuerza que desconocía poseer. La había ayudado a descubrir quién era realmente bajo los roles que la sociedad le había asignado. ¿Y si acepto?, preguntó. Entonces nunca volverás a estar sola, respondió el jefe Manuelito. Tendrás no solo un esposo, sino una tribu entera. Como familia. Hijos que te llamarán madre. Ancianos que buscarán tu consejo. Personas que honrarán tu valentía por generaciones venideras. A Margaret observó por última vez los rostros de sus antiguos vecinos, percibiendo una mezcla de sorpresa, desaprobación y respeto reticente en sus expresiones. Luego miró a Aijana, viendo en sus ojos la promesa de un futuro basado en el respeto mutuo, en lugar de la obligación social. Sí, dijo ella simplemente en acepto. La transformación fue inmediata. Los guerreros apaches comenzaron a cantar en voz baja, un canto de celebración y bienvenida, mientras los colonos blancos observaban con asombro. El sheriff Burke sonreía, visiblemente complacido con una resolución que evitó el derramamiento de sangre, e incluso algunos de los hombres de Carruthers parecían impresionados por el dramático giro de los acontecimientos. Solo Crawford permaneció impasible, con el rostro marcado por la amarga derrota. Esto no ha terminado, dijo, en voz baja. Puede que hoy hayas ganado, pero habrá consecuencias. Siempre hay consecuencias, respondió Margaret. La pregunta es si dejaremos que el miedo a las consecuencias nos impida hacer lo correcto. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, con planes para localizar a los verdaderos asaltantes, Margaret se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginó. Estaba a punto de convertirse no solo en esposa, sino en un puente entre dos mundos que habían estado en guerra durante generaciones. Era una perspectiva aterradora, pero cuando sintió que la mano de Aijana tomaba la suya, supo que también era la mayor aventura rey de su vida. 6 meses después, Margaret se encontraba en la cima de una colina con vistas al valle, que una vez fue su mundo entero, pero ahora lo veía con otros ojos. La mujer que había encontrado a un extraño herido en su maizal había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, más segura de sí misma, e infinitamente más plena de lo que jamás hubiera imaginado. El campamento apache se extendía, bajo ella en el cañón protegido que la gente del jefe Manuelito llamaba hogar. Decenas de viviendas tradicionales salpicaban el paisaje. El humo se elevaba suavemente de las fogatas. Los niños jugaban entre las estructuras, mientras sus madres trabajaban y sus padres se preparaban para las tareas del día. Era una visión que la habría aterrorizado hace un año, pero ahora la llenaba de una sensación de pertenencia que nunca había experimentado en los asentamientos blancos. ¿Sigues pensando en tu antigua vida?, preguntó Aijana tras ella, cálida, con cariño y comprensión. Margaret se giró para sonreírle a su esposo, maravillándose como todos los días de lo natural que le parecía esa palabra. Se habían casado según la costumbre apache 3 días después del enfrentamiento en su finca, en una ceremonia que había sido a la vez extraña y profundamente conmovedora. El jefe Manuelito había oficiado el ritual él mismo, hablando de la unión, no solo de 2 personas, sino de 2 mundos que podían aprender el uno del otro. A veces, admitió Margaret, pero no con arrepentimiento, más bien con asombro, supongo. Asombro por lo mucho que puede cambiar una vida cuando eres lo suficientemente valiente como para dejarlo. Aijana se unió a ella en el afloramiento rocoso, y su brazo se acomodó con naturalidad alrededor de su cintura. En los meses transcurridos desde su recuperación, se había fortalecido aún más, y su papel como negociador de paz se expandía a medida que más bandas apaches y asentamientos blancos empezaban a apreciar el valor de su trabajo ande. Pero también se había convertido en algo más, un esposo devoto que trataba a Margaret como una verdadera compañera en todo el sentido de la palabra. Los niños han estado preguntando cuándo les contarás otra historia, dijo, señalando hacia el campamento de abajo, donde un grupo de jóvenes apaches participaban en lo que parecía ser un animado juego que involucraba caballos y guerra. Simulada a Margaret Rio,
recordando su terror inicial ante la perspectiva de interactuar con niños apaches. Ahora, apenas podía imaginar la vida sin su parloteo constante, sus preguntas entusiastas y su absoluta aceptación como miembro de su familia, en una cultura que veneraba a los mayores y valoraba la sabiduría por encima de la juventud. Edad se había convertido en una ventaja en lugar de una carga. ¿Qué historia les gustaría escuchar hoy? Se había convertido en su saludo habitual para los niños, y sus peticiones abarcaban desde leyendas tradicionales apaches hasta relatos de su vida en el mundo blanco. Se había convertido, sin darse cuenta, en un puente viviente entre culturas, ayudando a los jóvenes apaches a comprender a sus vecinos blancos mientras compartía la sabiduría de su pueblo con los suyos. ¿Quieren oír hablar otra vez del gran enfrentamiento?, dijo Ayanna divertida. Sobre todo de la parte en la que el abuelo rodeó a los hombres malos con guerreros. Esa historia se vuelve más dramática cada vez que la cuento, observó Margaret. Para cuando estos niños crezcan, habrá 100 guerreros en esa cresta en lugar de 50. Las historias se enriquecen al contarlas, respondió Ayanna con filosofía. Pero la verdad en su esencia permanece inmutable. A veces, la valentía de una persona puede cambiarlo todo. A Margaret estaba a punto de responder cuando el sonido de caballos, acercándose, les llamó la atención. Un pequeño grupo de jinetes subía por el sendero que conducía al cañón, avanzando a un ritmo pausado que sugería un asunto oficial más que una emergencia. El sheriff Burke identificó a Ayanna con una vista más aguda que la de Margaret, y ha traído invitados a medida que los jinetes se acercaban. Margaret pudo ver que Burke efectivamente lideraba el grupo, pero sus compañeros la sorprendieron. Uno era un hombre bien vestido al que no reconoció, con el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. La otra era Martha Hendricks, su antigua amiga. Con aspecto nervioso pero decidido, señora Blackhorse, gritó Burke al acercarse, usando el nombre de casada de Margaret con evidente respeto. Espero no ser intrusiva, pero tenemos un asunto que tratar que podría interesarles a usted y a su marido. Margaret sintió una punzada de vieja ansiedad ante el tono formal, pero la firme presencia de Ayanna a su lado la ayudó a mantener la compostura. Siempre será bienvenido, sheriff. Por favor, desmonten y descansen. Mientras los visitantes se acomodaban a la sombra de la formación rocosa, Burke hizo las presentaciones. Les presento al gobernador Samuel Michel de la capital territorial, y creo que conocen a la señora Hendricks. Margaret asintió cortésmente al gobernador mientras observaba el rostro de Martha, intentando interpretar sus emociones. Su antigua amiga parecía mayor, más preocupada de lo que recordaba, y había algo en su expresión que podría haber sido arrepentimiento. Señora Blackhorse, comenzó el gobernador Michel con la cadencia cuidadosa de un político. He oído cosas extraordinarias sobre el trabajo que usted y su esposo han estado haciendo para fomentar la paz entre nuestras comunidades. Hacemos lo que podemos, respondió Margaret con cuidado, sin estar segura de hacia dónde se dirigía esta conversación. En efecto, de hecho, por eso estoy aquí. El gobernador sacó un portafolios de cuero de sus alforjas. Tengo una propuesta que espero que ambos consideren seriamente. Ayanna había permanecido en silencio durante las presentaciones, pero ahora habló. ¿Qué clase de propuesta, gobernador? El gobierno territorial ha estado observando con gran interés el éxito de sus esfuerzos por la paz. Las incursiones prácticamente han cesado en esta región. El comercio entre las bandas apaches y los asentamientos blancos ha aumentado y no ha habido ningún conflicto grave en más de 4 meses. Michel abrió su portafolios y sacó varios documentos de aspecto oficial. Nos gustaría oficializar su labor. Margaret sintió que sus cejas se alzaban sorprendida. ¿Oficial? ¿Cómo? Estamos dispuestos a ofrecerles a ambos puestos como comisionados territoriales, con pleno respaldo gubernamental y salarios sustanciales. El entusiasmo del gobernador era evidente. Serían el primer matrimonio en el territorio y el primero en incluir perspectivas apaches y blancas. En las negociaciones oficiales, la oferta era impactante por sus implicaciones. Margaret miró a Ayanna, viendo su propio asombro reflejado en su rostro. 6 meses atrás, ella había sido una paria social que ocultaba a un fugitivo herido. Ahora, el gobierno territorial quería contratarlos a ambos como diplomáticos oficiales. Habría que viajar, continuó el gobernador. Trabajarían con bandas apaches de Nuevo México y Arizona, así como con asentamientos blancos e instalaciones militares. El objetivo sería establecer la coexistencia pacífica que han logrado aquí a una escala mucho mayor. ¿Y si no tenemos éxito?, preguntó Ayanna con pragmatismo. Entonces al menos habremos intentado algo nuevo, en lugar de repetir el mismo ciclo de violencia que solo ha traído miseria a nuestros pueblos. El tono de Micho se tornó más serio. No les voy a mentir, habrá resistencia de ambos lados. Muchos blancos aún ven a todos los apaches como enemigos, y muchos apaches ven cualquier cooperación con el gobierno como una traición. Margaret se encontró pensando en Jack Crawford,
cuyas tierras podía ver a lo lejos desde su posición estratégica. ¿Qué pasa con la gente que se opone activamente a lo que hacemos? No desaparecerán simplemente porque tengamos títulos de propiedad oficiales. No lo harán, intervino el sheriff Burke. Pero tener respaldo territorial les brindará recursos y protección legal que no tienen ahora, y enviará un mensaje claro de que el gobierno se toma en serio la búsqueda de alternativas a la guerra. Martha Hendricks, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. Margaret, quería venir hoy a contarte algo sobre lo que pasó después de que te fuiste. Margaret volvió su atención hacia su ex amiga, notando la forma en que las manos de Martha se retorcían nerviosamente en su regazo. Jack Crawford le ha estado haciendo la vida imposible a cualquiera que sospeche que simpatiza contigo, continuó. Moffat amenaza con boicots, difunde rumores e intenta poner a la comunidad en contra de cualquiera que cuestione su versión de los hechos. ¿Y? Preguntó Margaret, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. ¿Y está saliendo mal? La voz de Martha se hizo más fuerte. La gente empieza a verlo como lo que realmente es, un abusador que usa el miedo para conseguir lo que quiere. La familia Henderson, los que se salvaron cuando ayudaste a localizar a los verdaderos asaltantes, han sido especialmente enérgicos en tu defensa. Margaret sintió una cálida satisfacción ante la noticia. La exitosa captura de la banda renegada, lograda gracias a la cooperación entre rastreadores apaches y agentes de la ley blancos, había evitado una masacre en el rancho Henderson. Saber que este acto le había valido cierta reivindicación en su antigua comunidad significó más de lo que esperaba. Más aún, añadió Burke, varias familias más han preguntado sobre la posibilidad de establecer relaciones comerciales formales con la banda del jefe Manuelito. Parece que tener socios apaches ha resultado muy rentable para quienes se atreven a intentarlo. En esto era nuevo para Margaret, y miró a Aiyana con sorpresa. Él sonrió tímidamente. Quizás se me haya olvidado mencionar algunos de nuestros éxitos recientes. 3 familias blancas ahora intercambian caballos y productos manufacturados por artesanías apaches y artículos de cuero. Las ganancias han sido sustanciales para todos los involucrados. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería que te adaptaras a tu nueva vida, sin preocuparte por las complejidades de la anterior, respondió Aiyana. Pero quizás sea hora de que conozcas todo lo que hemos logrado. Durante la siguiente hora, sentados a la sombra de las rocas rojas, Margaret se enteró de los acontecimientos de los que había sido protegida. No solo algunas familias comenzaban a comerciar con los apaches, sino que varios pequeños asentamientos habían solicitado exploradores apaches para protegerlos de las bandas renegadas que aún vagaban por el territorio. Los jóvenes de ambas culturas aprendían los idiomas de la otra, y los matrimonios mixtos, aunque aún poco frecuentes, ya no eran impensables. Es como las ondas en un estanque, observó Martha. Tu valentía para ayudar a Aiyana inició algo que sigue expandiéndose. ¿Cuál nos lleva de nuevo a la oferta del gobernador?, dijo Burke. Lo que han comenzado aquí podría ser el modelo para todo el suroeste, pero se necesitará apoyo oficial y recursos para expandirlo. Más allá de este valle. Margaret contempló el campamento apache, pensando en los niños que llamaban a su abuela, las mujeres que le habían enseñado habilidades que nunca supo que necesitaba, los hombres que la habían aceptado como miembro de pleno derecho de su comunidad, a pesar de siglos de conflicto entre sus pueblos. Luego miró a Aiyana, viendo en su rostro la misma mezcla de emoción y temor que ella sentía. No será fácil, dijo finalmente. Lo mejor nunca lo es, respondió el gobernador Mitchell. Pero piensen en lo que estarían luchando: la posibilidad de que sus hijos y nietos crezcan en un mundo donde los apaches y los estadounidenses blancos sean aliados en lugar de enemigos. Hijos, repitió Margaret en voz baja, llevándose la mano inconscientemente al abdomen. Aún era pronto, pero ahora estaba casi segura de que lo imposible había sucedido. A los 35 años, tras 15 años de matrimonio estéril, llevaba en su vientre el hijo de Aiyana. Aiyana captó el gesto y su significado, abriendo los ojos de alegría y asombro. En la cultura apache, una mujer que concebía tras ser considerada estéril era bendecida por los espíritus, y su hijo era especialmente valorado por la tribu. Cuando susurró, primavera, creo, respondió Margaret, con lágrimas de felicidad. Nublando sus ojos en el anuncio, provocó exclamaciones de alegría entre los visitantes, y Martha se levantó para abrazar a Margaret por primera vez en meses. Un bebé. ¡Ay, Margaret, qué maravilla! El gobernador Mitchell estaba radiante. Parece que las felicitaciones son dobles. Y no se me ocurre nada que simbolice mejor el futuro por el que todos luchamos que un niño que encarna ambas culturas. Mientras los visitantes se preparaban para partir, con la promesa de regresar en una semana para recibir la respuesta de Margaret y Aiyana sobre los puestos de la comisión, Martha se quedó un momento privado con su ex amiga. Margaret, necesito disculparme, dijo en voz baja,
por abandonarte cuando necesitabas apoyo, por dejar que el miedo se impusiera a la amistad, por no tener la valentía que demostraste. Margaret tomó las manos de Marta, sintiendo los callos que denotaban trabajo duro y decisiones difíciles. Hiciste lo que tenías que hacer para proteger a tu familia. Lo entiendo, pero encontraste la manera de proteger lo que te importaba y al mismo tiempo hacer lo correcto. Esa es la diferencia entre nosotros. Y es una diferencia que lamento profundamente. Aún estás a tiempo de tomar decisiones diferentes, respondió Margaret. Si de verdad quieres apoyar lo que hacemos, hay maneras de hacerlo. Marta sintió con entusiasmo. Andaim como, digan la verdad en lugar del miedo. Cuando la gente difunda historias sobre la barbarie apache, recuérdenles a los verdaderos invasores que fueron detenidos gracias a la cooperación. Cuando alguien afirme que nuestros dos pueblos jamás podrán vivir en paz, señalen las relaciones comerciales que ya funcionan. Sean la voz de la razón en una comunidad dominada por el miedo. Puedo hacerlo, dijo Marta con convicción. Lo harían tras la partida de los visitantes. Margaret y Ayanna se sentaron juntas contemplando la puesta de sol sobre el valle, discutiendo las trascendentales decisiones que debían tomar. El puesto en la comisión territorial significaría abandonar la seguridad y la aceptación del campamento apache por el incierto mundo de la diplomacia fronteriza. Implicaría enfrentarse a la hostilidad y al peligro constantemente, arriesgando no solo sus propias vidas, sino también la de su hijo nonato. Pero también significaría la oportunidad de extender la paz que encontraron aquí a miles de otras familias, tanto apaches como blancas. Significaría convertir su historia de amor personal en algo más grande, un legado que podría cambiar el curso de la historia para las generaciones venideras. ¿Qué te dice tu corazón?, preguntó Ayanna mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo que oscurecía a Margaret. Consideró la pregunta seriamente. 6 meses atrás, su corazón le había dicho que salvara a un desconocido herido a pesar de todos los argumentos racionales en contra. Esa decisión le había costado todo lo que creía valorar, pero le había dado todo lo que realmente necesitaba. Mi corazón me dice que nos unió una razón más grande que nosotros mismos, dijo finalmente. Que nuestro amor está destinado a ser un puente entre mundos, no solo un refugio. En Ayanna asintió, y él la abrazó con más fuerza. Entonces aceptamos la oferta del gobernador y rezamos para que seamos lo suficientemente fuertes para lo que viene después. Mientras caminaban, regresó al campamento. Margaret reflexionó sobre el increíble viaje que la había traído hasta ese momento. Había comenzado como una viuda solitaria y sin hijos, desesperada por encontrar un propósito y un significado. Ahora era esposa, futura madre, miembro respetado de una comunidad apache, y potencialmente comisionada de paz territorial. La transformación aún la asombraba, pero quizás lo más asombroso de todo fue darse cuenta de que esto era solo el principio. La niña que crecía en su interior se criaría en ambos mundos, aprendiendo lo mejor de ambas culturas y perpetuando el legado de cooperación y comprensión que ella y Ayanna habían iniciado. En el futuro era incierto, lleno de desafíos y peligros potenciales que aún no podía imaginar. Pero al observar los rostros de su nueva familia, rostros apaches que la habían acogido sin reserva, que le habían dado la aceptación y el sentido de pertenencia que había buscado toda su vida, Margaret supo que, pasara lo que pasara, lo afrontaría con valentía. Había aprendido la lección más importante de todas, que el amor era realmente más fuerte que el miedo, que se podían construir puentes entre dos mundos, si las personas eran lo suficientemente valientes para comenzar a construirlos, y que, a veces, los cambios más profundos de la historia comenzaban con la simple decisión de una persona de mostrar amabilidad hacia un extraño. A las estrellas giraban en el cielo con sus antiguas formas, las mismas estrellas que habían presenciado innumerables conflictos entre pueblos a lo largo de la historia. Pero esta noche, también presenciaron algo más excepcional y preciado, el nacimiento de la esperanza de un futuro mejor, impulsada por dos personas que se atrevieron a amar más allá de las fronteras que otros decían que jamás podrían cruzarse. En el campamento de abajo los niños jugaban, y los adultos compartían historias junto a las fogatas, seguros de que el mañana traería nuevas posibilidades, en lugar de nuevos miedos. Y a lo lejos, las luces comenzaron a centellear en los asentamientos blancos, donde las familias dormían tranquilamente porque los exploradores apaches custodiaban sus fronteras y los rastreadores apaches perseguían las verdaderas amenazas. A su seguridad fue, pensó Margaret mientras ella y Ayanna se reunían con su gente. Exactamente el tipo de milagro que ocurre cuando los seres humanos eligen la esperanza sobre el odio, el amor sobre el miedo y el coraje sobre la comodidad. El tipo de milagro que ella y un guerrero apache herido habían iniciado con un simple acto de compasión en un maizal de Nuevo México, y que se extendería a lo largo de generaciones aún por venir. A continuación,
tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.